Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, noche ya. Le damos gracias a Dios por este lindo privilegio que nos da, amados hermanos. El San Marcos 4, del verso 35 al 41. Hemos leído, como ustedes ven, hermanos, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que iban a pasar al otro lado, ¿verdad? Estaba dando una orden. Y hablar de tormentas, basta hablar de las tormentas que se dan hoy en día, hermano. Cuántos desastres dejan las tormentas. Y yo quiero recordar, hermanos, yo sé que hermano Francisco y hermano Saulito se van a acordar cuando hace muchos años atrás en El Salvador, el famoso FIFI, que le llamaban, fue una catástrofe. Hubieron muchos muertos, casas destruidas y muchas situaciones que pasaron. Los ríos se desbordaron, bueno, hubieron cuantas calamidades también después y lo que provoca una tormenta, hermano. Pero ¿cómo se origina una tormenta, hermano? Algunos tal vez ya la sabemos. Se origina con corrientes de aire caliente que chocan con el aire frío. Se forma una condensación y esto se convierte en granizo, lluvia, entonces viene la tormenta. Pero una de las cosas que me sorprendí aquí, hermanos, donde dice que con corrientes de aire caliente que chocan con el aire frío. Y aquí me traslada aquel pasaje cuando el Señor dice que si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si a usted a un vaso de agua le echa de agua caliente, o una taza de agua caliente, le echa un vaso de agua fría, hermano, se vuelve tibio. Y entonces el Señor decía, ¿verdad?, que lo vomitaría si somos fríos. Entonces tenemos que tener ese cuidado, hermano, de tampoco ser fríos, ¿verdad? Porque en un momento Dios nos puede vomitar. Esta enseñanza se ha predicado en muchas congregaciones, ya que realmente tiene muchas enseñanzas muy lindas, hermano, para nuestra vida, ¿verdad? Como ustedes saben, un solo texto puede haber muchas definiciones. Cuando yo estudiaba en el instituto, se nos dijo que había más de 120 definiciones en un texto nada más, ¿verdad? Entonces, alguien puede predicar este mismo pasaje y en otra forma, ¿verdad? Conforme a la necesidad también del pueblo, conforme a lo que el Espíritu Santo lo dirige. Entonces, cada quien, ¿verdad?, hace su bosquejo, hace su, su mensaje. Esta enseñanza nos enseña el Señor, hermano, que se van a levantar tormentas en nuestra vida. Dice que cuando Jesús terminó con toda la multitud, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y ese es el texto lema de esta enseñanza, hermano, pasemos al otro lado. Y una de las claves de este pasaje precisamente es este, hermano, ¿verdad? Jesús dijo, pasemos al otro lado. Es decir, que cuando Dios nos dice, ve a un lugar o haz algo, podemos confiar en que Dios ha ordenado que vayamos y Él nos va a ayudar y nos va a bendecir y Él nos va a dirigir, hermano. Y lo malo es cuando nosotros queremos ir a otro lado sin que Dios nos haya dicho nada. Pero Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Era una orden, hermano, que estaba dando a sus discípulos. Y ahí está una de las claves que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Porque precisamente cuando Dios nos envía a hacer algo, muchas veces van a surgir tropiezos en nuestra vida, van a surgir situaciones difíciles porque hay un enemigo que no quiere que tú y yo, ¿verdad?, que me escuchas, que cumplamos el propósito de la obra del Señor. Y lo que precisamente representa la tormenta
dice que se levantó una gran tormenta, tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, es decir, que estaba ya sobre la barca, hermano, sobre el lugar donde iban los apóstoles y nuestro Señor Jesús. Podemos imaginaros esto, una barca donde el viento la está empujando fuertemente, donde las olas están entrando, el mar, es decir, había agua dentro de la barca y eso significa los tropiezos, los obstáculos, los ataques que el enemigo quiere o va a lanzar para que tú y yo no cumplamos el propósito de Dios. Tenemos que estar preparados, amados hermanos, porque van a haber ataques. Sin embargo, dice que Jesús estaba en la popa durmiendo, sobre su cabeza estaba durmiendo. Es decir, que Jesús estaba descansando en medio de la tormenta, en medio de la dificultad que estaba sucediendo. Jesús estaba tranquilo, Jesús estaba en paz. Y me llama la atención que Jesús, es decir, su actitud es la de ser quieto en medio de la tormenta. Su primera reacción ante la tormenta no fue levantarse y reprenderla. Él lo hizo porque sus discípulos se lo pidieron, pero su primera reacción ante la tormenta fue dejar que la tormenta sucediera, es decir, dejar que el agua entrara y estar tranquilo y confiado. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tal vez pensar que Jesús no se había enterado de lo que estaba pasando, pero realmente es difícil que una persona esté tan dormida que la barca esté tambaleándose en el mar, que el agua le esté salpicando y no despierte. Es decir, que Jesús tenía la capacidad, amados hermanos, de concentrarse en su sueño y decidir permanecer tranquilo y permanecer en paz a pesar de la situación que estaba viviendo. Y esto para nosotros es lo máximo, es decir, la máxima meta, hermanos, que seamos capaces de que mientras estamos atravesando un proceso, mientras estamos atravesando una prueba, no entrar en pánico, no entrar en desesperación, sino estar quietos y tranquilos, confiando en Dios, amados hermanos. Esto es para nosotros extremadamente difícil, porque para nosotros lo normal es estar tranquilo con todo, cuando todo está bien, hermano. Cuando todo está bien, nosotros estamos tranquilitos, ¿verdad? Porque no pasa nada, no hay problema. Pero cuando vienen las pruebas, las luchas, las situaciones difíciles, entonces es donde nos ponemos amedrentados, hermano. Pero cuando las cosas se empiezan a descontrolar, cuando las cosas empiezan a suceder, cosas que nos asustan, que nos atemorizan, que nos hacen sentir en peligro, pues entonces, por lo general, nosotros reaccionamos con pánico, reaccionamos con miedo, con temor, nos asustamos, nos preocupamos por nuestra vida. Y entonces Jesús precisamente nos está enseñando a estar en paz, amados hermanos. Como dice la canción que estábamos oyendo, por eso la puse, hermano. Paz en medio de la tormenta o paz en la tormenta. Y ellos le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Dese cuenta reclamándole al Señor estos discípulos, ¿verdad? Bueno, lo entendemos, amados hermanos, porque más adelante vamos a ver por qué ellos, ¿verdad?, no entendían el mensaje de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesús. Es decir, que me llama la atención como los discípulos ante esta situación prácticamente le dijeron a Jesús que era un descuidado. Dese cuenta,
Es decir, ellos tuvieron una queja en ese momento contra la actitud de Jesús. En otras palabras, le estaban diciendo, Señor, tú me estás cuidando. Señor, tú no estás viendo que nos vamos a morir en estas circunstancias y tú no haces nada. Y ellos prácticamente su actitud fue queja de incomprensión, de contrariedad hacia la actitud de Dios. Y ustedes se acuerdan, hermanos, que en el mensaje que yo prediqué el fin de año, yo les dije que teníamos que evitar nosotros las quejas que podía llevarse a otra forma, ¿verdad? No de quejarse, sino que de clamar a Dios, pues. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? ¿Cuántas veces nos pasa que adoramos a Dios cuando las cosas están bien, amados hermanos? Pero cuando vienen esos momentos tan duros, donde sentimos que literalmente perecemos, ya sea situación económica, ya sea un problema matrimonial, o sea un problema financiero, cualquier problema, una enfermedad donde sentimos que no se nos, que se nos van las fuerzas, hermano, donde sentimos que la situación se sale de control y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? ¿Acaso Dios no se da cuenta de que voy a perecer? ¿Acaso Dios no se da cuenta que las aguas que me están anhelando, que yo no puedo con esta situación? Y eso es lo que nosotros a veces reclamamos, hermanos. Muchas veces cuando nos sentimos solos, ¿verdad? Decimos, no hay nadie conmigo, me siento solo. Pero no nos damos cuenta, amados hermanos, de que Dios, Él nunca, nunca, hermano, nos ha dejado solos. Podemos estar solos sin amigos, sin hermanos, porque a veces, porque muchas veces aún los hermanos pero, se alejan de uno, ¿verdad? Entonces nos sentimos solos, hermanos, en la enfermedad, en alguna situación, ¿verdad? Los sentimos solos. Y a nosotros decimos, estamos solos, nadie está conmigo, pero Dios siempre ha estado con nosotros, cuidándonos, guardándonos de toda situación, hermanos. Por eso damos gracias a Dios por eso, porque nunca Dios nos ha dejado solos. Y a veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Yo confiaba que tú tenías cuidado de mí, pero ahora ya no veo un Dios cuidador, ahora ya no veo un Dios protector, ahora ya no veo un Dios, ahora ya veo un Dios dormido, ahora yo veo un Dios que no hace lo que tiene que hacer, desde cuenta que, que, qué cuestionamiento lo que le hacemos a nuestro Dios, que no me está cuidando, que no me está protegiendo. Y esto es un peligro muy grande, amados hermanos, porque cuando tú y yo pasamos por momentos duros en la vida, el enemigo va a querer que tú y yo cuestionemos a Dios, como hicieron estos discípulos. Ellos actuaron muy naturalmente, o sea, en lo natural, va como cualquier ser humano. Actuar, cuestionar a Dios ante una dificultad, porque realmente la confianza de nuestra se muestra en la dificultad. A Dios no se le cuestiona, amado hermano, sino que a Dios se le obedece. Entonces nosotros no tenemos que cuestionar a Dios por muy grande problema que tengamos en nuestras vidas, amados hermanos. Es muy difícil, es muy fácil decir que yo creo en Dios cuando todo está bien, pero cuando viene la dificultad, cuando viene la adversidad y Dios no reacciona como espero que reaccione, porque ellos esperaban otra reacción de Jesús, amados hermanos. Es decir, amado hermano, amigo que me escucha, si estamos pasando por esto, ¿qué pasa a Jesús? ¿Dónde está? Se veía reclamando, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? Es decir, tú y yo a veces esperamos que Dios tiene que actuar de determinada forma y Dios no actúa de la forma en que tú y yo queremos que actúe. Y entonces
¿qué pasa? Que empezamos a cuestionar a Dios, amado hermano. No lo hagamos, por favor. Pero hay algo bueno que ellos hicieron. Mire que hay algo bueno, dése cuenta, que ellos hicieron fe, ellos buscaron la solución en Jesús, a pesar de su incomprensión, a pesar de su cuestionamiento. A Dios ellos le buscaron, ellos le despertaron, ellos clamaron a Él. Eso fue maravilloso, hermanos, porque cuando nosotros tengamos una dificultad, bueno, clamemos a Dios, clamemos al Espíritu Santo para que nos ayude, amado hermano. Y eso es muy importante, que tú y yo aprendamos que a pesar de que estemos débiles, a pesar de que tengamos la capacidad, porque la idea es que estemos como Jesús, tranquilos, en paz. Aleluya. Pero si no podemos mantener esa ecuanimidad, amados hermanos, esa paz y esa calma, entonces lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, que Él es el único que nos puede ayudar en esos momentos. Lo que tenemos que hacer es buscarlo con toda nuestra fuerza y pedirle que se manifieste y pedirle que nos ayude. Y esto fue lo que hicieron. Bien hecho, hermanos, lo que hicieron los apóstoles, aunque estaban asustados, ¿verdad? Entonces dice que Jesús se levantó, entonces Jesús toma el control de la situación y Jesús hace algo. Esto es algo muy lindo, que tú y yo debemos siempre tener fe. ¿Qué es lo que es imposible para el hombre? Todo es posible para Dios. Jesús se levanta y da una palabra. Si Dios solamente hace algo, tenemos que creer en su poder. Él puede revertir cualquiera que sea tu situación en tu vida, en tu familia, porque para Él no hay nada imposible. Y dice que Él le dijo a la mar, calla y enmudece. Es decir, dio una orden, dio una palabra, una sola palabra de Dios puede cambiar todas las circunstancias de nuestra vida, amado hermano. Y dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Sin embargo, Jesús le llamó la atención. Jesús tomó el control de la situación. Jesús respondió a la petición de ellos para que ellos dejaran de temer. Pero Jesús lo regañó. ¿Y por qué lo regañó Jesús? Porque se dejaron amedrentar, porque se dejaron quitar la fe. Jesús no le regañó por haberle llamado, lo regañó porque su actitud, porque estaban desesperados y atemorizados. Mire, qué ironía esto, hermano. Ellos venían de oír, de ver milagros, de oír la palabra de Dios, donde les había declarado la parábola de la semilla de mostaza, que decía, decía también, a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es con el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es más grande y pequeña toda la semilla y cae en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes hojas. Le había hablado ya de esas parábolas, hermanos, donde la fe, ¿verdad?, se tenía que mantener, y ellos, hermanos, ahí habían perdido la fe, ¿verdad? Habían perdido la fe, hermanos. No se acordaban de que Dios había hecho tantos milagros y que por fe Él había curado a muchos enfermos, a muchos paralíticos y todo eso, hermanos. Ellos no veían eso. Ellos estaban todavía, hermanos, como dicen, novatos, ¿verdad? No entendían lo que Dios estaba haciendo. Ellos, es decir, hermanos, que ellos pidieron acercarse a Jesús y a haberle dicho, pero si en esto les produjera este pánico, entonces Jesús les dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no confiáis en que les dije que llegaríamos al otro lado? ¿Por qué no confiaron en que yo estoy aquí con ustedes? Les dijo todavía. Y es, amados hermanos y amigos, no importa lo que suceda,
No importa lo que se levante, no importa, es saber que estamos en el lugar correcto, haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Cuando usted está en el lugar correcto, amado hermano, no se preocupe, porque Dios está con usted y no va a tener problemas. Cuando es que debemos tener temor? Es cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, ve a este lugar y nosotros no queremos ir, cuando nosotros vamos a un lugar donde Dios no nos ha enviado, como Jonás, hermano. Ustedes recuerdan que Jonás mandó a Nínive a predicar y él agarró por otro lado. Le estaba desobedeciendo, hermanos, la palabra que Dios le había dado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estando en la barca, dice, durmiendo, lo despertaron y lo tiraron a la mar, ¿verdad? Porque era un estorbo, ¿verdad? Él había desobedecido la voz de Dios, hermano. Y eso nos puede pasar a nosotros, si nosotros desobedecemos la voz de Dios. Cuando nos dicen, hermano, usted va a predicar tal día, usted va a predicar en tal fecha y usted dice, no puedo, ¿verdad? Entonces está haciendo lo de Jonás, está desobedeciendo, amados hermanos. Pero si nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, Él espera de nosotros que confiemos en que su presencia está con nosotros, aunque no se manifieste, porque Jesús estaba en la barca, aún que Él estaba dormido, Él estaba allí. Y Él quería que ellos confiaran, ya que si Jesús estaba allí con ellos, no había nada que temer, hermano. Y Jesús no era que no sabía que la tormenta iba a venir, ya lo sabía todo, pero quería ver cómo actuaban sus discípulos que los estaba preparando. Su palabra dice que las muchas aguas no te anegarán, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Temieron los discípulos con gran temor y decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y aquí vemos que los discípulos realmente no entendieron el mensaje de Jesús, no entendían, hermanos, todavía ahí cuando Dios, ¿verdad? Paró la tempestad y todo, todavía no entendían el mensaje. Ellos más bien quedaron maravillados del poder de Jesús porque su madurez, oiga bien, porque su madurez no les permitía, su crecimiento espiritual era muy pequeño. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Por eso es que ellos actuaban así, amados hermanos. Y nos insta a nosotros que decimos tener el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que actuar ya maduramente, ¿verdad? No como un novato, como un neófito, como dice, sino que como una persona madura, como un cristiano maduro, hermano, espiritualmente. Y aunque Jesús estaba con ellos no se preocupaban tanto por el mensaje de lo que Jesús les había dicho, sino que, wow, siempre, ¿quién es este? Como dice, ¿quién es este? Pues, de cuenta cómo trataban al Señor Jesús y nos da a entender que no conocían realmente a Jesús, que Jesús estaba con ellos, vivía con ellos, pero no le conocían, no le entendían, no comprendían la magnitud del poder del Hijo de Dios, amados hermanos. Y por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos, es bueno que yo me vaya, es bueno, es bueno y necesario, porque yo os enviaré otro consolador que es el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor nos envió a su Espíritu Santo, nos permite que podamos crecer espiritualmente, nos permite que podamos hacer las cosas que Él hacía y dice, y mayores, perdón, hermano, y mayores. El Espíritu Santo nos da sabiduría, conocimiento, discernimiento de su palabra
y que podamos comportarnos como Jesús espera de nosotros. Queremos buenos frutos con esa fe, con esa confianza. Vendrán tormentas a tu vida o a nuestras vidas, hermanos, tormentas espirituales. Cuando tú eres negativo, nosotros tenemos que proclamar: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Las consecuencias de la tormenta te van a afectar, amado hermano. Si te está afectando, entonces, ¿por qué no te apartas de quien te hace daño? Estamos hablando de los maltratos conyugales, amados hermanos, que suceden. Muchas hermanas se casan o se acompañan con un deportista o con un boxeador. Dese cuenta. Ella le dice: mi amor, te amo, y el deportista le da un puntapié. La esposa le dice al esposo: te amo, y el boxeador, o sea, el esposo, le da de puño. Otros decimos: Señor, yo te amo. Y si le amamos al Señor verdaderamente, le deberíamos de obedecer, hermanos, en todo. Nos portaríamos, haríamos lo que Él manda hacer. Nosotros no somos lo que creemos que somos, amado hermano, porque muchas veces nos creemos, ¿verdad?, grandes cosas. Nosotros somos lo que la gente dice que nosotros somos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, le dedicamos al trabajo? A veces, bueno, yo fui uno que mi Dios era el trabajo, hermano. ¿Cuánto tiempo a la familia, a Dios, a la iglesia o a la palabra de Dios, hermano? La tormenta llegará a tu vida, pero si el capitán de la barca donde tú haces Cristo, no te pasará absolutamente nada. Cristo es tu capitán, tú estarás tranquilo y acostado, descansando, y no te va a pasar nada. Muchas veces usted se mete en esas tormentas de problemas, de finanzas. Cuando está fuerte, entonces clama a Dios. Y cuando Dios te saca de la tormenta, amados hermanos, usted no es el único que tiene problemas. El problema del hermano, del vecino, es más grande que el suyo. A veces pensamos que nuestro problema es el más grande, amados hermanos. Pero cuando alguien nos cuenta su problema, nuestro problema queda chiquitito, hermano. A veces usted y yo nos ahogamos en un vaso de agua. Sea positivo, amado hermano, tenga dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es bueno, amados hermanos. Solo tanto, amados hermanos, tú y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando pasemos por una tormenta, por una tempestad, si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a reaccionar como los discípulos. Dios decidió una cosa, amados hermanos: llegaremos al otro lado. Espero que esta palabra te haya bendecido, te haya fortalecido, te haya edificado, y nos contactamos en el próximo servicio. Pasemos al otro lado, a otro nivel, hermanos. Y cuando decimos pasemos al otro lado, estamos diciendo pasemos a la vida eterna, donde la meta que nosotros nos hemos trazado, amados hermanos, esa es la que tenemos que cumplir, procurar avanzar, no importando las circunstancias, no importando los problemas que tengamos, amados hermanos, sigamos adelante. Donde Dios nos envíe, ahí vamos a ir. Donde Dios nos guíe, ahí vamos a estar. Donde el Espíritu Santo nos lleve, ahí vamos a ir. Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, y esta es mi enseñanza que el Señor me ha dado en esta hermosa tarde.